Nuevamente los saludo, soy su profesor Rodrigo Almazán, encargado de la materia de Inglés 1. Esta tercera actividad corresponde a la semana número 28, es decir, la tercera actividad de nuestro tercer parcial. Esta semana comprende desde el 22 de marzo hasta el 26 de marzo. El título de nuestra clase es Integration Present Progressive. Y el aprendizaje esperado es que los alumnos puedan demostrar sus conocimientos en el presente progresivo, haciendo oraciones en positivo, negativo e interrogaciones. Seguimos trabajando con el mismo tema de la semana pasada, es decir, el Present Continuous o Present Progressive, que quiere decir presente progresivo. Son las actividades o acciones que realizamos en el momento. Lo manifestamos de esta manera. I am working. She is studying. We are traveling. Recordando que para podernos expresar correctamente en este tiempo es necesario recordar la correcta conjugación del verbo to be en cada una de sus pronombres personales, es decir, recordando que tenemos tres: am, are, is. Para la actividad del día de hoy nos estaremos enfocando en el presente progresivo en sus tres formas, es decir, en positivo, en negativo e interrogaciones. El orden de las palabras para podernos expresar en forma positiva es de la siguiente manera: nuestro pronombre personal, la correcta conjugación del verbo to be, recordando que hay tres: am, are and is, y el verbo a utilizar en su forma gerundio, es decir, en ing. El ejemplo a utilizar será el siguiente, con una actividad que estoy haciendo en tiempo real. Por ejemplo, I am explaining to you the activity. Tenemos el pronombre personal I, tenemos la correcta conjugación del verbo to be am, tenemos el verbo que es explain en su forma ing, explaining, y tenemos su complemento, explaining the activity. Ahora, para podernos expresar en la forma negativa, lo único que vamos a agregar será el adverbio not, es decir, no. El orden será el siguiente, teniendo en primer lugar nuestro pronombre personal, seguido por la correcta conjugación del verbo to be, nuevamente am, are and is, seguido de esta manera el adverbio not, y por último nuestro verbo en ing, seguido de su complemento. El ejemplo que dijimos en positivo era este: I am explaining to you the activity. Ahora lo vamos a poner en negativo, de igual manera recordando el orden: I am not explaining to you the activity. Para expresarnos de forma interrogativa, el orden va a cambiar. Recuerden que primero tenemos que poner la correcta conjugación del verbo to be, nuevamente am, are, is, seguido del pronombre personal. Después ponemos nuestro verbo en su forma gerundio ing. El ejemplo que dijimos en forma positiva, I am explaining to you the activity, la vamos a decir ahora en su forma interrogativa. Sería, am I explaining to you the activity? Como vimos, el orden cambió. Ponemos primeramente la conjugación correcta del verbo to be. En este caso, si dije I, sería su forma correcta am. Am I explaining to you the activity? Tu actividad a realizar, lo que tú podrás ver es una tabla con 4 columnas. La primera columna, como puedes ver, tiene de título pronoun / verb, seguido de tu columna donde dice positive, seguido dice negative y por último tiene questions. En la columna de pronoun / verb tienes ahí solamente un pronombre y un verbo. Vas a estar trabajando con esas dos palabras para elaborar y para construir correctamente 3 oraciones, una en positive, una en negative y por último una en question form. Ejemplo que tenemos ahí, tenemos I, que es el pronombre personal, y el verbo sleep. Para decir esa oración en positive sería I am sleeping. Para decir esa oración en negative sería I am not sleeping. Y por último, para decir esa oración en question sería am I sleeping? En el segundo ejemplo, como puedes ver, el pronombre personal cambió y es she, seguido del verbo go to school. Ahora, para poner nuestra oración en positive, negative y question sería she is going to school, eso es en positive. En negative sería she is not going to school. Y para questions o preguntas sería de esta manera: is she going to school? Y en el último ejemplo tenemos they, nuestro verbo watch a movie. De esta manera sería en positive: they are watching a movie. En negative, they are not watching a movie. Y por último en question sería are they watching a movie?
Terminado de explicar y dar los ejemplos, vamos con la tercera actividad de este parcial que me tendrás que entregar el día lunes 12 de abril. Tendremos nuestras 2 semanas de vacaciones, por lo tanto tienes 2 semanas para poderme entregar tu actividad de este tercer parcial. La actividad a realizar será lo mismo que te enseñé en el ejemplo con la tabla en verde. Ahora tú tienes 3 actividades que tendrás que poner tanto en oración positive, negative y questions. En la actividad número 1 tienes el pronombre personal he, seguido del verbo take a shower. En la actividad número 2 tienes el pronombre personal you, seguido del verbo lie. Por último, en esta tercera actividad tienes el pronombre personal we, seguido del verbo swim. Y con cada uno de estos pronombres personales junto con sus verbos tendrás que elaborar 3 oraciones, una en positive, una en questions y por último una en negative. Esperando que aprovechen sus vacaciones al máximo, que recarguen todas las pilas necesarias para ir por el último estirón de este tercer parcial y terminar el ciclo escolar con éxito.